¿Cuál es tu historia de miedo que realmente ocurrió? Tenía alrededor de 19 años y vivía con un compañero de cuarto que iba a la universidad mientras vivía en un complejo de apartamentos. De vez en cuando tengo ataques leves de insomnio, pero nada grave, normalmente solo un retraso de 2 o 3 horas más en la hora de acostarme. Una noche, de repente, no puedo dormir. Nada me hará relajarme y finalmente me rindo y me siento en la sala del frente jugando a la lluvia intensa toda la noche, como acababa de salir hace unos días. Al día siguiente, cuando salgo a trabajar exhausto y sin haber dormido 0 horas, recibí un mensaje de texto de mi compañero de cuartos amigo. La policía está por todo el complejo de apartamentos. Aparentemente, 9 apartamentos, incluido nuestro vecino de abajo, fueron asaltados anoche con gente durmiendo en casa. Algunas personas incluso denunciaron que les habían robado cosas de las habitaciones en las que dormían. Me di cuenta de que si no me hubiera quedado despierto toda la noche y hubiera dejado la luz encendida en la habitación del frente, me habrían robado o algo peor. Editado, no fui a la universidad en un complejo de apartamentos. Tengo una historia completamente diferente. Mientras estaba de servicio en la escuela, recibí un aviso sobre robos en la zona y me pidieron que buscara a los sospechosos o su automóvil. Pasé varias horas recorriendo el campus sin éxito. Finalmente, me dieron un descanso y al llegar a la habitación, descubrí que había sido forzada y mi computadora portátil había desaparecido. Si no hubiera estado fuera, probablemente habría atrapado a los ladrones. Publiqué esto antes, pero es una de las historias favoritas de mi familia. Mi tío llamó a mi mamá una mañana y le dijo esto: tengo 4 primos pequeños que nunca conocieron a mi abuelo, él falleció antes de que nacieran. Una mañana, bajaron corriendo a desayunar como suelen hacer. Mientras mi tío preparaba la comida, uno señaló el refrigerador y dijo: «Ese es él». Mi tío, sin pensar mucho en ello, dijo: «¿Quién?». Y miró hacia arriba. Estaban señalando una foto de mi abuelo que nunca llegaron a conocer. Mi prima respondió: «El hombre que viene y nos habla por las noches hasta que a veces nos quedamos dormidos». No horrible, pero aún así, inquietante. Es una historia interesante. A veces, los niños pueden conectar con lo que no han conocido. Me recuerda a cuando mi sobrino mencionó a un extraño en sus sueños. Al principio, pensamos que era solo su imaginación, pero después descubrimos que había una foto de su bisabuelo en casa. No es aterrador, pero sí da un poco de escalofríos. Es curioso cómo los recuerdos pueden trascender generaciones. Todas las alarmas de mi casa sonaron exactamente a medianoche. Más tarde, todos los teléfonos de mi casa sonaron exactamente a las 3 de la madrugada. Vi de Babadook el día anterior con mi novia y no hace falta decir que estaba aterrorizado. El niño en esa película fue excepcional. Nunca había presenciado una actuación infantil tan impresionante. La escena en la que se encuentra en el asiento trasero y es atacado fue increíble. Además, jamás había pasado de detestar a un personaje a terminar apoyándolo al final. Mi hija durmió en la cama conmigo durante algunos años después de que su padre y yo nos divorciáramos. Probablemente entre 3 y 6 años aproximadamente. Mi cama estaba contra la pared y ella dormía al costado de la pared. Dormí de lado frente a ella, por lo que mi baño estaba a mi espalda. Aún no nos habíamos quedado dormidos, simplemente estábamos acostados en silencio y en silencio. De repente, dice: «Mami, ¿por qué hay un hombre detrás de ti?». Mi cuerpo se volvió helado y sentí como si toda la sangre se hubiera escapado de mi cuerpo. Finalmente tuve el valor de darme la vuelta y mirar. No había nadie allí. Lo había dicho muy en serio, pero el pequeño estaba totalmente bromeando. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida y hasta el día de hoy no duermo de espaldas a la puerta del baño. Esto fue hace 13 años. Es una historia interesante. A veces los niños dicen cosas que nos dejan helados. Recuerdo una vez que mi hermano pequeño me dijo que vio a un hombre en el pasillo cuando estábamos solos. Al principio pensé que bromeaba, pero su cara estaba seria. Al final, solo era su imaginación. Desde entonces, tampoco me he sentido cómodo en lugares oscuros. Son esas experiencias las que nos marcan, incluso después de años. Mientras vivía con algunos amigos, me levantaba tarde por la noche para tomar un trago de agua de la cocina. No encendí ninguna luz y no tuve problemas para navegar en la oscuridad. Mientras cruzaba la sala de estar, escuché algún ruido de movimiento o algo así y supuse que era el gato mascota de mis compañeros de cuarto. Ve a la cocina, bebe agua, sal de la cocina. Al regresar a la sala de estar, escucho ruidos de movimiento mucho más fuertes de los que debería hacer un gato viejo y miro a mi alrededor. Allí, en el sofá, en la sala muy oscura, hay una forma, aproximadamente del tamaño de un niño, con brillantes ojos rojos mirándome directamente. Me quedé helado.
El miedo fue tan repentino y fuerte que de hecho ahora se me pone la piel de gallina. Muy lentamente di un paso atrás, sin atreverme siquiera a parpadear mientras observaba cómo los orbes rojos me observaban. Después de varios segundos agonizantemente largos, llegué al interruptor de la luz de la cocina, listo para defenderme cuando este duende seguramente me atacaría. Click era la chinchilla de mis otros compañeros de cuarto. Había abierto su jaula y escapó de su habitación. Estaba encima de una pila de ropa sucia. Una vez, mientras vivía con unos amigos, me levanté en la noche para tomar agua de la cocina. No encendí las luces y me movía bien en la oscuridad. Al pasar por la sala, escuché un ruido raro y pensé que era el gato de un compañero. Volví de la cocina y vi una forma con ojos rojos brillantes mirándome. Me quedé paralizado. Al final, resultó ser el chinchilla de otro compañero que había escapado. No sabía si reír o llorar. A casa desde la escuela de posgrado durante las vacaciones de Navidad. El sueño todavía está jodido por los exámenes finales, también conocido como cafeína, y peor, uso excesivo, así que a las 4 de la madrugada, estoy abajo, en la casa de mis padres, leyendo El Drácula original, de Bram Stoker. Cuando Drácula quiere ir a Inglaterra, se sube a un barco. Durante el viaje mata a todos los tripulantes, al último de los cuales ata al timón del barco, el aparato del volante, todavía gobernando. Aunque muerto. Cuando el barco se estrella en la costa de Inglaterra, los muertos no atracan por una mierda, Drácula se transforma en un perro. Salta del barco, y cuando aterriza, cae un enorme rayo y se producen muchos truenos. En ese momento exacto, un gran trueno y relámpago afuera de la casa de mis padres. Las tormentas de diciembre son bastante raras en el Medio Oeste, así que levito desde el sofá como si el rayo me hubiera golpeado directamente en el trasero. Tan asustado, y probablemente todavía un poco loco por los exámenes finales, que cogí un cuchillo de carnicero de la cocina y deambulé por toda la zona de abajo, hasta finalmente subir a mi habitación, con un cuchillo. No tengo idea de lo que pensé que estaba buscando. Si hubiera visto un perro, probablemente habría sufrido un derrame cerebral en ese mismo momento. Esto me hace pensar en una ocasión en la que terminé de leer un libro de terror. Aquella mañana de diciembre, me desperté temprano para ir a la escuela y encontré en el porche las huellas de un niño y un gato en la nieve fresca. Aunque era probable que pertenecieran al gato de un granero y al chico del vecino que espera el autobús en nuestra casa, lo que pueden provocar las historias en la mente es realmente inquietante. Hace años, alrededor de Halloween, mi familia se reunió para ver películas de terror. A mi mamá le encantaban estos programas. A mi papá no le importaban mucho, así que se levantaba cada pocos minutos para trabajar en una cosa u otra. Habíamos empezado a ver Los pájaros de Hitchcock y se estaba haciendo tarde, probablemente cerca de medianoche. Y hacía frío. No solo vivimos el frío de finales de octubre en las colinas, sino que la casa se estaba enfriando. Al principio, mi mamá solo le pidió a mi papá que subiera el termostato, pero después de un par de minutos de que la caldera estuviera funcionando y la casa no calentaba, se dio cuenta de que tendría que ir a revisar la caldera. Agarró un encendedor y bajó las escaleras. Un minuto después, lo escuchamos gritarnos. «Tienes que venir a ver esto», dice con algo que suena en parte entusiasmo y en parte nerviosismo en su voz. Bajamos allí para verlo iluminar el horno con una linterna. Al mirar hacia adentro, primero nos dimos cuenta de que la luz piloto estaba apagada. Entonces vimos la razón. Un pájaro muerto. Algo del tamaño de la palma de mi mano, tal vez un gorrión, entró volando en el horno desde fuera y apagó la llama. Editar, TL, vi un programa sobre pájaros asesinos, casi muere por una fuga de gas causada por un pájaro. Eso me recuerda cuando estaba en casa de un amigo y decidimos ver una película de terror. La atmósfera era perfecta, pero luego la luz se apagó de repente. Todos pensamos en lo peor, así que fuimos a buscar la linterna. Resultó que su perro había tirado un cable. Lo gracioso fue que después, cuando intentamos reiniciar la película, no pudimos parar de reír. A veces, el miedo se convierte en risa. Publiqué esto en un hilo hace un tiempo, pero era tarde, así que no muchos lo vieron, así que lo copiaré. Entonces, esto sucedió el verano pasado, hace ya 2 veranos. Tenemos un viejo Mercury Grand Marquis que mi papá había querido comprar durante años. El propietario nunca lo vendería, a pesar de que simplemente lo dejó allí. Después de su muerte, su hija nos lo vendió por muy poco dinero, porque sabía lo mucho que mi padre lo deseaba. Entonces, un día lo conduje a la casa de mi amigo en un día lluvioso para jugar a Smash Bros. Salí a las 10 de la noche, había dejado de llover y tuve que llevar a mi amigo a casa. Entonces, la radio de este auto no funcionó y solo sería estática si estuviera encendida. Bueno, tomé el camino de mis amigos y cuando giré, escuché a alguien decir que saliera.
Sé que no era mi amigo, porque estaba hablando conmigo. Entonces continuamos conversando y llegué a su casa unos 5 minutos después. Cuando llegamos allí, le pregunté si escuchó algo raro cuando giramos hacia la carretera. Dijo que escuchó exactamente lo mismo que yo y que me asusté muchísimo. Esto suena como una historia inventada, pero realmente desearía que lo fuera. Es seguro decir que no he conducido ese coche desde entonces. Las radios desconectadas, dañadas o apagadas pueden captar frecuencias y emitir fragmentos de una estación o cualquier interferencia que se cruce en su señal. Aunque no estén funcionando completamente, todavía son capaces de recibir sonidos de otras fuentes, revelando una conexión sutil con el entorno. Esto demuestra que, incluso en su estado inoperante, estos dispositivos pueden ofrecer momentos fugaces de comunicación. Todavía tengo recuerdos frescos de esto. Cuando era muy pequeña, como 3 o 4 años, recuerdo que tenía una amiga llamada allí. Allí vivía conmigo y yo jugaba al escondite con ella en el patio trasero. Allí era un año mayor que yo. Allí amaba a mi mamá, pero no se quedaría el tiempo suficiente para conocerla. Mi mamá no creía que tuviera una amiga llamada allí, se lo seguía diciendo. Y mi mamá primero se puso muy pálida y me dijo que bastara, y allí no es real. Bueno, una noche allí me dijo que tenía que irse, y así lo hizo. Nunca volví a saber de ella. Avance rápido hasta cuando tenía 16 años. Y mamá me dijo que antes de que yo naciera tenía una hermana llamada allí. Y ella había fallecido debido a complicaciones, no sé cuál era el problema. Creo que era algo relacionado con sus pulmones. Mi mamá me dice que probablemente todo fue una coincidencia ya que en esa época había un divorcio y yo quería un amigo. Pero todavía recuerdo todo sobre allí y me niego a creer que todo haya sido fingido. Es curioso, pero resulta reconfortante saber que tu hermana permanece contigo, ya sea en forma de recuerdos o como una presencia espiritual, según tus creencias. Esto sucedió hace unos días. Mi novia y yo escuchamos un gran portazo en el garaje por la noche, así que fui a comprobarlo. Un cubo de pintura de 30 libras que estaba completamente seguro en un estante en el techo se había caído. ¿Cómo? Incluso un gato grande o un mapache que hubiera chocado contra la cosa no la habría empujado unos centímetros, hacia el borde y luego sobre el borde. Garaje muy pequeño, sin puntos de entrada, las puertas estaban cerradas. Todavía tenemos que resolverlo. Como nota al margen, la tapa del cubo de pintura permaneció puesta, gracias a Dios. ¿Qué tan robusta era la estantería? Tal vez el peso total de los objetos en ella provocó que se inclinara un poco, pero en cuanto la pintura se deslizó, pudo volver a su posición normal sin problemas. Una vez más. Mi hijo de 4 años tenía la costumbre de anunciar cuando tenía que ir al baño. Él decía, tengo que ir al baño. Una vez da a conocer su negocio y se dirige al baño. Regresa segundos después y dice, ya hay alguien en el baño. Ahora sé con certeza que estamos solo nosotros dos en casa, así que se me erizan los pelos de la nuca. Le pregunto, ¿qué quieres decir? Él repite, ya hay alguien en el baño. Ahora estoy pensando, ¿es alguien que veo gente muerta o alguien con una máscara de portero de hockey? Entonces tomo el cuchillo más grande de mi bloque de cuchillos y le digo que se quede aquí. Camino hacia el baño, hago un amplio ángulo para ver a nadie. Camine lenta y silenciosamente hacia la ducha y abra la cortina. Nada. A estas alturas mi hijo ya ha doblado la esquina y le pregunto dónde viste a la persona. Señala un inodoro sin cisterna y dice, mira, ya hay alguien aquí. Su hermano mayor no tiró la cadena del inodoro. Es curioso cómo los niños pueden asustarnos. Tuve una experiencia similar con un amigo cuando su hija pequeña anunció que había un monstruo en su armario. Después de una búsqueda a fondo, solo encontramos un viejo juguete olvidado. A veces, lo que parece aterrador para ellos es solo algo común para nosotros. Me recuerda que debemos ver el mundo a través de sus ojos, siempre hay algo inesperado en lo cotidiano. Mi papá solía visitar a algunos clientes que vivían en una espeluznante casa de campo aislada. La gente afirmaba haber visto fantasmas y espíritus alrededor de la granja desde la década de 1850, y los dueños de la casa bromeaban al respecto con frecuencia. En una visita a sus clientes, estos se sentaron en una habitación vacía alrededor de un escritorio. Ahora esta habitación estaba literalmente vacía, aparte del escritorio, sin estanterías ni muebles. Estaban hablando del área cuando mi papá menciona los fantasmas vistos en la granja y el cliente le habla de un hombre de mediana edad que murió aquí hace 60 años. Pasan de 10 a 20 minutos y abordan más temas relacionados con los negocios. Y, literalmente, de la nada, publica un obituario. Un obituario recién editado. Mi papá lo tomó en el aire y lo inspeccionó. Pertenecía a ese mismo hombre del que estaban hablando antes.
Y para aclarar, no había nada en la habitación de donde pudiera caerse. Incluso tengo una foto que mi papá me envió del obituario. Haré todo lo posible para encontrarla si ustedes quieren que lo haga. Eso suena interesante. La historia de tu papá me recuerda a esas leyendas urbanas que siempre circulan. Imaginar ese momento, hablando de un fantasma y que de repente aparezca un obituario, es algo que definitivamente te deja pensando. A veces la realidad supera la ficción. Me gustaría ver esa foto del obituario, suena intrigante. Mi novia, ahora esposa, y yo estábamos conduciendo por Vermont, y mientras conducíamos por una carretera sinuosa hacia una montaña, vemos este pequeño mirador al costado de la carretera, con una escultura de un alce de tamaño natural que mira hacia el valle, todo majestuoso. ¿Cómo? Lo señalo y, cuando pasamos a 1 metro de él, gira la cabeza y nos mira fijamente. Los alces dan mucho miedo cuando conduces, hombre. Recuerdo una vez que estaba con mi amigo en una carretera de montaña. De repente, nos encontramos con una escultura de un alce. Era bastante impresionante, pero se movió justo cuando pasamos. No te imaginas la impresión que nos dio verlo mirándonos. Nos quedamos en silencio, un poco asustados, porque esos animales pueden ser intimidantes. Fue una experiencia curiosa y una buena historia para contar luego. Tenía unos 6 o 7 años jugando a policías y ladrones con mi primo pequeño cuando sucedió. Me perseguía por toda la casa y estábamos peleando en la sala de estar. Estuve casi derrotado y me retiré hacia el pasillo. No me molesté en apagar la luz y llegué a la esquina de mi pasillo en forma de L. De repente, ocurrió lo que parecía un destello brillante, y una figura en sombras de tamaño adulto apareció frente a mí y luego desapareció en milisegundos. Pedí un tiempo muerto para el juego y le hablé de esto a mi prima. No hace falta decir que no me creyó, pero se dio cuenta de que estaba asustado y cancelé el juego. Todavía no tengo idea de lo que vi, pero casi me choco con él. Lo más probable es que mi mente me esté jugando una mala pasada, pero eso no significa que no fuera aterrador. Sé que esto no se compara en absoluto con algunas de las otras historias aquí, pero aún así quería compartir mi experiencia. Era un juego simple de policías y ladrones con mi primo. Estábamos corriendo por la casa cuando me di cuenta de algo extraño. En el pasillo, vi una sombra grande que apareció y desapareció rápidamente. Paré el juego y le conté a mi primo, pero no me creyó. Aún no sé qué vi, pero fue realmente aterrador. A veces, los niños ven cosas que nosotros solo imaginamos. Fue una experiencia rara. Alrededor de 1989, el centro de Pensilvania. Verano húmedo. Fuerte aguacero. Muchos relámpagos. 10 de la noche más o menos. Mi amigo y yo estamos jugando Castlevania 2 en su casa. Abrimos las ventanas de su habitación cuando dejó de llover. No se me ocurrió que no tenía mosquiteros en su ventana hasta después. Una bola de luz azulada del tamaño de una pelota de bochas entra flotando por la ventana e ilumina la habitación. Estoy sin palabras. Se aleja de la televisión para ver lo que estoy haciendo y ahora se queda sin palabras. Nos quedamos mirando la pelota durante aproximadamente medio minuto. Vuelve flotando por la ventana. Tenía 9 años, creo que fue la primera vez que dije WTF. Más tarde, en Unsolved Mysteries, veo un episodio sobre relámpagos. Willoughby/relámpago en forma de bola. Lo que sea. Lo más extraño que he visto en mi vida. Esa noche fue rara. Estaba en casa de un amigo jugando Castlevania 2. Después de una tormenta, abrimos la ventana y una esfera de luz entró, iluminando la habitación. Nos quedamos mirando, sin saber qué decir. Luego salió volando. Años después vi un episodio de Unsolved Mysteries sobre eso. Me dejó pensando. Nunca había visto algo así antes y tengo que admitir que fue sorprendente. No yo, sino una amiga. Llegó a su casa que comparte con un compañero de cuarto. El compañero de cuarto no está en casa. Unas horas más tarde oye cerrarse la puerta principal y piensa, oh, el compañero de cuarto está en casa, así que baja a saludar o lo que sea, pero no hay nadie en casa. El auto del compañero de cuarto aún no está en el camino de entrada y la puerta aún está cerrada. Entonces ella dice, lo que sea y vuelve arriba. Llega a lo alto de las escaleras y acciona el interruptor para apagar las luces de abajo. Después de hacerlo, escucha, no nos gusta la oscuridad. Ella se quedó sin aliento y salió de allí por la noche. Normalmente escucharía una historia como esta y diría, sí, está bien. Pero ella no es en absoluto el tipo de persona que realmente cree en este tipo de cosas, lo que lo hace mucho más extraño. Eso es raro. Imaginarte en su lugar,
pensando que hay alguien en casa y luego descubrir que no. La frase "no nos gusta la oscuridad" suena sacada de una película de terror. Me sorprende que, a pesar de no creer en estas cosas, esa experiencia la haya asustado tanto. A veces, las situaciones inexplicables pueden ser inquietantes. Es comprensible que haya decidido irse. Mejor prevenir que lamentar. Supongo que no es nada grave, pero mi madre y yo oímos ruidos a menudo en nuestra casa. Escucho pasos y básicamente solo el crujido de la casa o algo así. Ella dice que escucha cantar. Pero una vez, ambos llegamos a casa aproximadamente al mismo tiempo y entramos juntos. Ella justo detrás de mí. Noto un vaso de té helado en el mostrador, así que le pregunto si puedo tomar un sorbo de su bebida. Ella dice: ¿qué bebida? Un poco raro. En otra ocasión, viene a mi habitación y me dice: ven a terminar tu sándwich. No lo dejes afuera. No hice un sándwich. Pero había un sándwich a medio comer enfriándose en el mostrador. Estoy bastante seguro de que alguien había venido a buscar comida un par de veces. Realmente inquietante. Revisamos todas las habitaciones periódicamente. Y mantén todo bajo llave. No sé qué pensar. Es raro escuchar ruidos extraños en casa y que tu mamá oiga cosas diferentes. Lo del té y el sándwich medio comido es inquietante. Es como si hubiera alguien más que pasa. Siempre es una molestia tener que revisar las habitaciones y asegurar todo. Esa sensación de que podría haber alguien en casa es incómoda. Al menos están atentos a lo que sucede alrededor. Es más bien una historia divertida, y mi marido y yo no fuimos los que perdimos el sueño. Teníamos una mezcla de laboratorio de 1 año y un gato mayor. Nuestro vecindario también tenía una banda de gatos salvajes que armaban un infierno la mayoría de las noches. Una noche me despierto con los chirridos de una pelea de gatos afuera de la ventana de nuestra habitación. El perro también se ha despertado y se acerca sigilosamente a la ventana. El pelo de su espalda está erizado y se mantiene agachada, por lo que está bastante asustada, pero investiga la situación con valentía. En algún momento, el gato también se despertó y se acercó sigilosamente detrás de ella, tratando también de comprobar esta pelea. El gato, muy suavemente, golpea al perro en el trasero y se desata el infierno. Se oye un fuerte aullido cuando la perra vuelve a subirse a la cama y se entierra entre mi marido y yo, donde permanece hasta la mañana siguiente. Tan feliz que me desperté por eso. Eso suena bastante divertido. La idea de que tu perro se asuste así por un toque suave del gato es cómica. Ambos animales, en sus mundos distintos, intentando lidiar con la pelea afuera. El perro se convierte en una bolsa de nervios y busca refugio. A veces, las reacciones de los animales son más entretenidas que lo que pasa afuera. Definitivamente, un momento para recordar. Esto probablemente se perderá en los comentarios, pero... Cuando era niño, alrededor del 8 al 9, solía ir siempre a la iglesia todos los domingos y en algún momento comencé a tener pesadillas en las que el techo de la iglesia estaba en llamas. El techo tenía una torre muy alta y debido al fuego, en mis sueños, se quemó y yo morí en el proceso. Después de tener este sueño por un tiempo en las vacaciones de verano, mi mamá me lleva de regreso a la escuela y pasamos por la iglesia y para mi sorpresa, la gran torre de la iglesia ha sido reemplazada por una torre plana mucho más pequeña. Le pregunto a mi mamá: mamá, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Por qué han reemplazado la torre? Ella responde: oh, Sikkenin, la torre se quemó después de que le arrojaran una bomba en la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que 2 personas también murieron en ese incendio. Nunca había oído hablar de esto ni sabía nada de esto, así que creo que morí allí en una vida pasada. Es curioso cómo a veces nuestras experiencias pueden resonar con cosas del pasado. Mi amigo también tuvo una experiencia similar. Siempre tenía un miedo irracional a un lugar específico. Después, descubrió que allí había ocurrido un incendio trágico años atrás. Desde entonces, su perspectiva sobre la historia del lugar cambió. Se sintió conectado de alguna manera, como si parte de su propia historia estuviera entrelazada con lo que sucedió allí. A veces, las cosas pasan sin que lo sepamos. Estaba en medio de la nada en una conferencia musical que mi esposa estaba presentando y que se llevó a cabo en el campamento de retiro de una antigua iglesia. Una de sus presentaciones se acabó y la cafetería del hotel estuvo cerrada. Sin coche, sin teléfono, esta zona era tan remota que no había cobertura para móviles, y sin máquinas expendedoras, el único recurso era caminar hasta el pueblo más cercano y conseguir comida. Agarré un abrigo y una linterna y no tuve ningún problema en el viaje y compré una pizza en un lugar a lo largo de la carretera alrededor de la medianoche. En el camino de regreso la historia fue diferente. Tuve una fuerte sensación de malestar, podía sentir ojos sobre mí.
Esto fue en medio del bosque, así que mi primer instinto es que hay un animal siguiéndome. Sabiendo que a la mayoría de los depredadores les gusta atacar desde arriba o desde atrás, encendí la luz de mi teléfono y la mantuve apuntando detrás de mí y moví mi linterna hacia arriba y hacia abajo mientras camino. Durante todo el camino de regreso oí crujidos, primero a un lado y luego detrás. Mantuve un ritmo constante y actué con calma, aunque estaba aterrorizada. Poco antes de regresar al lugar, la sensación desapareció, no hubo más sonidos. Mi esposa y yo disfrutamos de la pizza y dormimos hasta tarde. 2 días después, la noticia nos sorprendió. Una mujer sin hogar fue encontrada a menos de 1500 yardas de nuestro sitio que había sido mutilada y, parcialmente consumida en lo que parecía ser un ataque de puma. Las estimaciones de la hora de la muerte fueron la misma noche que salí a comer pizza. Eso suena bastante inquietante. A veces, estás en un lugar tranquilo y piensas que estás seguro, pero pueden suceder cosas extrañas. Esa sensación de ser observado puede ser intensa. Es raro que todo eso ocurriera justo cuando estabas ahí. Al menos tuviste pizza al final del día, pero imaginar lo que pasó después es escalofriante. Definitivamente quedará grabado en tu memoria. Esto solo sucedió hace un mes. Mi esposa y yo estábamos de vacaciones, alojados en un hotel, como uno hace. Nuestra última noche allí, estoy acostado en la cama, tratando de conciliar el sueño, y siento que algo me golpea el brazo, que estaba fuera de las sábanas, error de novato, lo sé. No es duro, pero tampoco suave. Me despierta por completo, miro a mi alrededor y me imagino que es una de esas cosas que simplemente alucinas cuando estás a punto de quedarte dormido. Así que me quedé allí, tratando de volver a dormirme, pero, bueno, me siento cada vez más extraño con mi brazo fuera de las sábanas. Así que finalmente lo meto debajo de las sábanas, reprendiéndome todo el tiempo, y me quedo dormido. Esa mañana, durante el desayuno, mi esposa dice que tiene una historia para mí. Se despertó a la 1 de la madrugada más o menos porque nuestra ducha estaba abierta. Como, completamente encendido. Esta era una habitación europea, donde la ducha solo está separada del resto del baño por mitos y convenciones sociales, por lo que todo el baño estaba empapado y tuvo que entrar allí para cerrarlo. La ducha no es un conocimiento, es una palanca que giras en el sentido contrario a las agujas del reloj para cerrarla. Y cuando agarró la palanca, le costó mucho esfuerzo moverse. Realmente luché duro. Que ya no era como había sido antes. Pero lo apagó, arqueó una ceja, se encogió de hombros y volvió a dormir. Solo para despertarme a las 3 más o menos, cuando la ducha estaba nuevamente abierta. Completamente encendido. Palanca completamente encendida. Así que volvió a entrar para apagarlo, se asustó por completo, volvió corriendo a la cama y esperó a que amaneciera. Y, por supuesto, lo mejor es que ella me contó su historia antes de que yo dijera nada sobre la mía. Al parecer, teníamos una habitación encantada. Eso es raro. Nunca he tenido una experiencia así. Aunque una vez un amigo me contó que en un viaje de campamento, escuchó ruidos extraños por la noche. Pensó que era un animal, así que salió a investigar. Resulta que era solo el viento, pero no pudo dormir esa noche. Al final, todos tenían historias como la tuya de ese viaje. A veces, los lugares tienen esas vibras. Solo hay que reírse y seguir. Escuché algunos ruidos extraños afuera de mi casa la noche anterior. Ve a comprobarlo afuera a la mañana siguiente en la nieve. Veo huellas rodeando mi puerta, hacia mi patio trasero y me detengo justo en la ventana del sótano donde se quitaron los accesorios de la ventana del soporte. Eso suena inquietante. Una vez escuché ruidos extraños también. Salí a investigar y encontré huellas en la nieve cerca de mi casa. Resulta que solo era un gato que había estado merodeando. Pero la idea de ver huellas sin saber de dónde vienen te deja pensativo. Al menos no hubo problemas, pero esa incertidumbre siempre queda. Este era probablemente mi primer o segundo año de secundaria. Recientemente hicimos una reubicación importante de la ciudad al campo y no estamos muy familiarizados con las criaturas salvajes locales. La primera noche que escuchamos el chillido de una lechuza, por ejemplo, nos asustó a todos, y creo que esa lechuza alimentó la persistente fantasía de mi madre de que nuestra propiedad estaba siendo acechada por un Sasquatch. Así pues, el punto de inflexión definitivo se produjo alrededor de las 3 de la madrugada en este verano excepcionalmente húmedo. No teníamos aire central en ese momento, por lo que nuestras ventanas siempre estaban abiertas y como las ventanas estaban abiertas, significaba que se podía escuchar todo dentro de unos 10 metros de la casa, en condiciones ideales. Mis padres informaron haber escuchado algo afuera de la ventana, orinando como un caballo de carreras. Mi mamá estaba convencida de que era un Sasquatch, y eso fue lo que elegimos. 6 años más tarde descubrí que el Phantom Pisser Sasquatch en realidad había sido mi hermano,
quien simplemente orinó por la ventana de su dormitorio del segundo piso porque era demasiado vago para bajar las escaleras. TLDR, hermano orinó por la ventana de arriba y mamá pensó que era un Sasquatch durante 6 años. Nada como mudarse al campo y escuchar cosas raras por la noche. Recuerdo una vez que mi hermano decidió que era más fácil orinar por la ventana que bajar. Mis padres pensaron que era un Sasquatch. Durante años, mi madre se asustó con la idea de que había algo acechándonos. Al final, todo era por la pereza de mi hermano. A veces, la realidad es más extraña que la ficción. Uno menor que ha permanecido conmigo durante años. No creo en fantasmas ni demonios, y me he considerado escéptico durante tantas décadas como puedo recordar. Probablemente tenía unos 11 años en ese momento. Una noche, mientras estaba acostado en mi habitación con la puerta completamente cerrada y sin ventilador de ningún tipo, estaba pensando en pensamientos aleatorios tratando de conciliar el sueño. Se me ocurrió preguntarme si alguna vez podrían probar la existencia de un fantasma y si sería posible que los fantasmas fueran reales. Tan pronto como terminé la frase en mi cabeza sentí como si alguien muy cercano a mí soplara una rápida bocanada de aire frío en mi nuca. Me senté, pero la puerta seguía cerrada y todas las luces de la casa estaban apagadas. No se me ocurre nada que pudiera haber creado una ráfaga de viento tan concentrada. Esa noche no dormí muy bien. No creo en fantasmas, pero esa noche me pasó algo raro. Tenía 11 años y estaba en mi cama. Pensaba si podía haber evidencia de fantasmas. Justo al terminar la oración en mi cabeza, sentí un aire frío en el cuello. Me senté de inmediato, pero todo estaba cerrado y oscuro. No había explicaciones, solo un momento incómodo que me dejó sin dormir el resto de la noche. Entonces esto sucedió cuando yo era muy joven. No recuerdo mi edad exacta, pero era de un solo dígito. Mi mamá trabajaba en turnos de noche como enfermera, por lo que a menudo pasaba la noche en casa de mi tía. Una noche estoy acostado en la cama de mi habitación del segundo piso. Mi tía está en el sótano viendo la televisión. Así que estoy a 2 pisos de ella, un poco perdido en mis pensamientos, esperando quedarme dormido. De repente escucho un ruido en mi habitación. Algo suave, como si alguien cambiara su peso sobre el suelo alfombrado. Para empeorar las cosas, vino de la dirección del armario, que estaba entre mi cama y la puerta de mi dormitorio. Contuve la respiración, esperando que eso estuviera en mi cabeza, o tal vez solo que la casa se estaba asentando. Mientras estaba acostado mirando el armario, con miedo de mover un músculo, la puerta del armario comenzó a abrirse lentamente. No podía creer lo que veía, yo era joven, pero no creía en los monstruos y esperaba que me asesinaran esa noche. Entonces, no te joda, el maldito gato de mi tía sale corriendo por la estrecha abertura de la puerta del armario. Hasta el día de hoy recuerdo lo aterrorizado y posteriormente aliviado que me sentí. TLDR, el gato de mi tía era un imbécil que se aprovechaba del miedo de mi infancia a las cosas escondidas en mi armario. No sé cómo no me desmayé esa noche. Estaba en la cama, escuchando ruidos en el armario y esperando lo peor. Cuando finalmente se abrió la puerta y salió el gato de mi tía, fue como si me quitaran un peso de encima. La mezcla de terror y alivio fue intensa. Nunca olvidé la lección, a veces, los miedos solo son ideas raras, o en este caso, un gato travieso. He publicado esto antes. Esto es algo que fácil y razonablemente puedes atribuir a una mera coincidencia, pero aún así. Cuando tenía 14 años, 7 años después de la muerte de mi abuelo, regresé a casa de la escuela y no había nadie allí. Era inusual que mi casa estuviera vacía, siempre hay al menos un miembro de la familia alrededor, pero realmente no me importaba. Me dejé caer con un plato de comida y disfruté del silencio. Fue entonces cuando nuestro televisor considerablemente nuevo, que no me había molestado en encender, comenzó a producir estática y a encenderse y apagarse solo. Casualmente levanto la vista de mi comida y miro la televisión en silencio por unos momentos. Luego, con el mismo tono casual por alguna razón, instintivamente dejo escapar: abuelo, ¿puedes detener eso? Es un poco molesto. Tan pronto como pronuncio esas palabras, el televisor se apaga como debería. Desde entonces nunca volvió a comportarse mal. Me pasó algo parecido. Una vez, estaba solo en casa y el televisor empezó a hacer ruidos raros. No creía en esas cosas, así que solo lo ignoré. Después de un rato, le dije en tono de broma que se callara. Y de repente, se apagó. Desde ese momento, no volvió a fallar. A veces pienso que hay cosas que no entendemos, como conexiones con quienes ya no están. Es raro, pero lo tomé como una anécdota. Tengo la, más o menos, historia opuesta. Estaba trabajando en seguridad en mi escuela.
Estaba a punto de regresar a mi dormitorio para tomar un descanso, y recibí una llamada diciendo que habían habido algunos robos, así que debía salir y buscar a los sospechosos o su auto. Así que deambulo por el campus durante unas horas y no veo nada. Finalmente puedo tomarme un descanso. Voy a mi habitación y la habían asaltado, los sospechosos, y me habían robado mi computadora portátil. Si hubiera ido a tomar mi descanso, no solo no me habrían robado mi mierda, sino que también habría encontrado a los sospechosos. A veces las cosas no salen como esperamos. Este amigo estaba ahí para vigilar, pero terminó siendo víctima. Pasó horas buscando a unos ladrones y, cuando finalmente se toma un descanso, descubre que su propia habitación fue desvalijada. Es curioso cómo lo que planeabas hacer cambia por completo en un segundo. Te hace pensar en las decisiones que tomamos y en cómo pueden afectarnos de maneras inesperadas. Mira, es por eso que nunca tomo las cosas espeluznantes que dicen los niños como evidencia de lo paranormal. Recuerdo que cuando era pequeño, solía mirar demasiada televisión y decir tonterías raras basadas en eso. Los niños son esponjas y creo que las personas que no recuerdan ser jóvenes subestiman cuanto oyen y absorben. Es cierto. Recuerdo que de niño, escuchaba historias raras y creía en cosas que veía en la televisión. A veces, incluso creaba mis propias historias terroríficas con amigos. Era fácil dejarse llevar por la imaginación. Los niños ven el mundo de otra manera, pero al final, solo son historias. Los osos nunca son divertidos. Estuve acampando de supervivencia en las montañas Blurry durante aproximadamente 12 semanas y una noche. Se me olvidó poner el polvo de Gatorade y algunas otras cosas en la bolsa de comida para poder colgarlo en el árbol. Bueno, esa noche estaba durmiendo, solo en un saco de dormir cubierto por una lona atada a 2 árboles, y escuché algo crujir alrededor. No pensé nada al respecto. En pocas palabras, ese oso realmente quería cualquier comida que tuviera conmigo. Esa vez que fui a acampar, tuve una experiencia similar. Estábamos en un lugar remoto y no colgamos la comida. En medio de la noche, escuchamos ruidos y nunca pensé que fuera un oso. Al final, un oso se llevó algo de nuestra comida. Aprendí a colgar siempre la comida después de eso. Imagínelo desde el punto de vista del erizo. Intenta desesperadamente escapar, pero este enorme monstruo sigue buscándolo. Cada vez que la bestia se acerca, se queda inmóvil, rezando para que este ser divino que seguramente lo devorará no pueda verlo. Luego las luces se apagan y poco a poco reúne el coraje para intentar seguir adelante antes de que todo vuelva a suceder. El erizo siente el miedo cada vez que escucha pasos. Se queda quieto, oculto en su rincón, esperando que el monstruo pase de largo. Cuando la oscuridad regresa, respira hondo y trata de salir, pero el peligro nunca se aleja. Cada intento de escapar es un juego de vida o muerte, y la incertidumbre lo acompaña en cada movimiento. Es un ciclo de terror constante, donde la esperanza se mezcla con el miedo. Mi corazón se aceleró al leer eso. Otra historia de lagartos australianos. Estaba sentado en el suelo de la cocina limpiando mis armarios cuando miré hacia abajo y vi una enorme cabeza de reptil a mi lado. Al principio pensé que era una serpiente, pero no era más que un gran lagarto de lengua azul. Cuando no esperas verlos en casa pueden darte un buen susto. Eso suena a una experiencia inesperada. Nunca esperas encontrarte con un lagarto en casa, especialmente cuando estás haciendo algo tan cotidiano como limpiar. La confusión entre un lagarto y una serpiente tiene sentido, porque la sorpresa puede ser bastante intensa. Estos momentos inesperados a veces pueden ser graciosos después, aunque en el momento te quedes paralizado. Es un recordatorio de que la naturaleza a veces se mezcla con nuestra vida diaria. El chico de esa película era increíble. No creo haber visto nunca a un niño actuando mejor. Cuando estaba en el asiento trasero y era atacado, era una locura. Tampoco he pasado de odiar tanto a un personaje a terminar apoyándolo al final. Claro. Al principio, el niño resultaba bastante molesto, pero a medida que avanza la trama, se vuelve más comprensible. Dado que la narrativa se desarrolla desde la perspectiva de la madre, es natural que el espectador sienta esa frustración inicial hacia el niño, ya que refleja los sentimientos de ella al comienzo de la película. He evitado esa película en Netflix estrictamente debido al nombre. Es una tontería para mí. Además, hoy en día no soy un verdadero fanático de las películas de terror porque todas son la misma mierda de pausar y esperar hasta que aparezca algo. Sin embargo, quería preguntar si realmente vale la pena verlo. He oído que fue aterrador, pero todavía dudo en perder el tiempo.
Desde mi perspectiva, considero que es una mala inversión de tiempo. No resulta aterrador, y la actuación del niño en el papel es bastante molesta. Quizás un granjero o un cazador tocando sonidos de lobo barra diagonal perro para atraer algo o mantenerlo alejado. Parece poco probable que un animal real ladre a intervalos exactos, pero los animales son raros. Así que quién sabe. Espeluznante. Si no me equivoco, una manera de mantener a los lobos alejados es reproduciendo grabaciones de aullidos y ladridos. Al escuchar esto, ellos pueden creer que están en el territorio de otra manada. Hay un perro en mi barrio que hace esto. Sus dueños lo dejan afuera en el patio hasta que llegan a casa, y él ladrará literalmente todo. Maldición. Die. Pero él se calma. No es un ladrido furioso. Son las 2, entonces para. Luego 5 segundos. Guau, guau, luego detente. Repetir. Todo el día. Debe tener ansiedad por separación de ellos y piensa que simplemente están en casa ignorándolo. Supongo que acabas de oír a un perro loco como este. Es interesante cómo ese perro se adapta a su soledad. La rutina de ladridos parece una forma de comunicarse. Quizás realmente cree que sus dueños están en casa, pero no le prestan atención. Es una situación complicada, ya que puede estar sufriendo por esa ansiedad. He visto perros hacer cosas similares, y es triste. Tal vez necesite más compañía o entrenamiento. Esto me recuerda cuando acababa de terminar de leer Pet Sematary. Me desperté temprano para ir a la escuela esa mañana de diciembre, todavía oscuro, y vi en el porche delantero, en la nieve fresca, las huellas de un niño pequeño y un gato. Aunque sabía que probablemente se debía a un gato del granero y al chico vecino que toma el autobús en nuestra casa. Todavía me asustan las cosas que los libros pueden hacer en tu mente. Eso me recuerda a una vez que terminé de leer un libro de terror. Me desperté temprano para ir a la escuela en una mañana fría de diciembre y vi huellas en la nieve en la puerta. Eran de un niño y un gato. A pesar de que sabía que probablemente era solo el gato del vecino y el chico que espera el autobús, la mente juega trucos a veces. La lectura puede ser poderosa. He tenido parálisis del sueño tantas veces en mi vida que la experiencia sigue siendo aterradora a pesar de que sé cuando tengo parálisis del sueño. Una vez vi niños sombra jugando en mi habitación y sentados en mi cama, también pude oírlos reír. En otra ocasión, estaba durmiendo de lado. No podía ver nada pero sentí como si alguien se estuviera metiendo lentamente en mi cama desde los pies de la cama para dormir a mi lado. Todavía crea una sensación de pavor barra diagonal pánico a pesar de que sigo diciéndome que es solo parálisis del sueño. Una vez experimenté parálisis del sueño y tuve la sensación de que alguien estaba a mi lado, tomando una foto con intenciones maliciosas. Fue una situación inquietante que me dejó con una sensación de vulnerabilidad. La experiencia me hizo reflexionar sobre la amenaza de la explotación digital y cómo un momento de incapacidad puede generar terror, incluso en un entorno que debería ser seguro como nuestro propio hogar. Oye, al menos reconoces que fue parálisis del sueño y no un demonio real. Aquí hay subreddits llenos de personas que no aceptan que las experiencias aterradoras que tienen inmediatamente, antes de quedarse dormidos o después de despertarse, son simplemente parálisis del sueño. Sí, lo sobrenatural es algo que se debe manejar con precaución, independientemente de las creencias de cada uno. Aunque una persona no esté convencida de la existencia de una vida después de la muerte, es poco probable que se atreva a usar una tabla o ouija. Sí, es muy difícil describir cómo se siente la parálisis del sueño real. Recuerdo que estaba acostado en la cama, frente a la pared a la que siempre miro. Nada fuera de lugar en absoluto, una habitación oscura como debería ser, y podía escuchar algo moviéndose alrededor de mi cama, de un lado a otro en la esquina de la misma. Se hacía a un lado y susurraba, estoy aquí, se escabullía hacia el otro lado y hacía lo mismo. Era la voz más aterradora que había escuchado jamás y siempre estaba directamente en mi oído. Quería gritar pero no pude, solo jadeé. Mi ex me despertó porque sonaba como si no pudiera respirar. Tuve una experiencia similar una vez. Estaba en la cama, no podía moverme, y sentía una presencia. Se escuchaba un susurro raro, como si alguien estuviera justo al lado. Sabía que no debía estar allí. Intenté gritar, pero solo podía hacer sonidos raros. Finalmente, mi amigo entró y me sacudió, me dio un susto al despertar. Fue extraño y angustiante. La sensación de no poder moverte es realmente inquietante. Olvidé agregar. Cuando estaba en quinto grado, el número de nuestra casa cambió.
Años después, como en 2003, estoy sentado en la mesa de la cocina con mi hermano y suena mi celular, un viejo Nokia. El número que llamaba a mi celular era el número de nuestra antigua casa. Se lo mostré a mi hermano como WTF. Esto es antes de que existieran todas esas aplicaciones raras para cambiar el número que te llama. Dejó de sonar tan pronto como intenté contestar. Inmediatamente volví a llamar, pero el número decía que había sido desconectado. Todavía no entiendo esto y todavía nos asusta a los dos. Eso es raro. Mis amigos y yo solíamos hablar de cosas así. Una vez, recibí una llamada de un número que era de mi antigua casa. Nunca supe cómo pasó. Me sentí igual de confundido. A veces, pienso en esas cosas y me parece que algunas situaciones no tienen explicación. A mi hermano le pasó algo similar y aún le inquieta. Es curioso lo que la tecnología puede hacer o lo que nos hace pensar. Me pregunto si tu historia es la que se cuenta en Las cosas que llevaban, sobre el pelotón que se asustó y voló una montaña entera. Contaste tu historia y la gente jugó al teléfono hasta que alcanzó la proporción en el libro. No estoy seguro de que fuera así, esto ocurrió en varias ocasiones durante distintas patrullas. Nadie logró aclararlo realmente, se ha perdido entre eventos que se consideran más relevantes. Si no, espero recibir mi parte. Genial historia, suena absolutamente extraño. Mi papá también luchó en Vietnam en 1967. Siempre me pregunto si hay chicos que lo recuerden. Murió cuando yo tenía 18 años, cáncer de pulmón. También me pregunto si el agente naranja jugó un papel en eso. Perdón por el comentario aleatorio. Lamento que tuviste que enfrentar esa situación. En los primeros años, todos sufrieron por el uso excesivo de productos químicos, sin la protección adecuada. La información no se compartía y el ejército no actuó como debió hacerlo. La parte más dura de esa experiencia fue la desinformación. Seguramente era una buena persona y actuó con rectitud. Si era parte del cuerpo de marines, puedes obtener su expediente y la historia relacionada con su tiempo allí. Tal vez aquellos eran los restos fantasmales de todos los accidentes que habían ocurrido en ese tramo de la carretera, y el policía era una especie de ángel de la guarda que te hacía reducir la velocidad para que no te agregaran al grupo. A veces, al manejar por carreteras solitarias, pienso en lo que pudo haber pasado. Recuerdo una vez que un amigo tuvo un accidente justo en una curva peligrosa. Fue un susto y nos hizo ser más cuidadosos. A veces, esos momentos te hacen sentir que hay algo más allá de lo que vemos. Quizás hay algo que nos cuida si solo prestamos atención a las señales. Historia similar. Tenía poco más de 20 años y me desperté a las 4 de la madrugada con este peso al final de mi cama. Mi abuelo estaba sentado allí, dijo mi nombre y luego desapareció. 2 horas después recibo una llamada informándome que falleció inesperadamente a las 4 de la madrugada. Eso es bastante inquietante. Recuerdo que una vez me pasó algo similar. Estaba en casa de un amigo y a las 3 de la mañana sentí a alguien mirándome. Vi a mi bisabuela en la esquina. Resulta que ella había fallecido esa misma noche. Nunca olvidaré esa sensación. La conexión con nuestros seres queridos se siente real a veces. No explica completamente tu historia, pero he oído que, si bien tu mente inconsciente / subconsciente controla muchos peligros potenciales, tu mente consciente nunca se daría cuenta y puede usar alucinaciones para obligarte a actuar ante esos peligros. Como la historia de un anciano en su porche escuchando a su esposa muerta llamarlo para almorzar exactamente como lo hizo ella muchos años antes, excepto que justo cuando llega a la puerta para comprobarlo, el techo sobre donde estaba sentado se derrumba. Su subconsciente sabía que el techo estaba en peligro de derrumbarse debido al ligero abultamiento / inclinación y le hizo escuchar algo que sabía que lo haría moverse. Por supuesto, eso podría ser una tontería, pero es posible que inconscientemente hayas notado los riesgos de alguna manera. Es interesante pensar en cómo nuestra mente trabaja en segundo plano. La historia del anciano es un buen ejemplo de eso. A veces, la intuición o esos instintos nos protegen, incluso si no somos conscientes de ello. Puede ser que en la vida diaria pasemos por alto señales sutiles hasta que algo nos empuja a actuar. A veces creo que deberíamos prestar más atención a esas pequeñas voces en nuestra cabeza. No sé. El tipo científico que hay en mí quiere pensar que se trata simplemente de que los niños son impresionables por naturaleza y que los espacios oscuros son solo una prueba de Rorschach para sus cerebros en desarrollo. La parte de mí que quiere creer en algo más que está ahí piensa que tal vez son lo suficientemente inocentes y no están cansados como para que puedan ver cosas que nosotros no vemos, porque simplemente no creemos que esté ahí.
Algo así como la SEP. Campo sobre el que escribe Douglas Adams en Guía del Autoestopista Galáctico. En el mundo de Discworld creado por Terry Pratchett, se presentan trucos mentales curiosos. La muerte se encuentra justo ante los seres humanos, pero ellos no son capaces de reconocer su presencia. Su incredulidad les lleva a desestimar su existencia y, por ende, a no verlo. Sin embargo, los más jóvenes pueden percibirlo fácilmente, ya que aún no han sido influenciados por las creencias de los adultos. Esto solo sucedió hace un par de meses, por lo que mi hija todavía tiene 2 años. Pero ya no habla muy a menudo del fantasma, aunque todavía le encanta leer ese libro de Halloween. Entonces me pregunto si tal vez decidió seguir adelante. Suena interesante. A veces los niños tienen esas imaginaciones. Quizás su amigo fantasma ya no siente que necesita estar ahí. Es curioso cómo cambian las cosas a esa edad. La historia de Halloween siempre es divertida, pero el fantasma puede haber sido solo una fase para ella. A medida que crece, también lo harán sus intereses. Exactamente. Supongo que estaba en el techo del garaje, al que no es imposible llegar desde la parte trasera de la casa, y estaba tratando de descubrir cómo entrar por la ventana desde un costado, inclinándose. Si se cayera y no sobreviviera, ¿sería parecido a lo de Santa Claus y tendrías que ocupar el lugar del extraño que se ocupa de los animales en casa? Jaja, gracias. Fue un poco surrealista verlo en ese momento, ni siquiera realmente aterrador. No fue hasta la noche siguiente que cada pequeño ruido fue suficiente para ponerme un poco nervioso. De hecho, tuve que hablar sobre la lógica de un tipo cualquiera que intentaba irrumpir en mi casa y lo jodidos que estarían si yo estuviera en casa cuando me sucedió a mí mismo, en un espejo. No soporto los ruidos del exterior mientras intento descansar. Para bloquear cualquier sonido, tengo un ventilador que funciona durante todo el año. Sin embargo, es cierto que si alguien intenta ingresar a tu hogar, es algo que necesitas escuchar. Me alegra que hayas podido darte cuenta y que no lograra entrar en tu casa. Sí, lo terminé al día siguiente y mi amigo me llamó para preguntarme cómo estaba. Por primera vez en toda mi vida como jugador, le di a un juego un me, ni negativo ni positivo, simplemente, me terminé dándoselo. A veces, lo que resulta más frustrante que un juego malo es una experiencia que no evoca ninguna emoción. Un ejemplo de esto podría ser una partida que se termina sin mucho entusiasmo. Recuerdo haber completado un título, simplemente por pasar el tiempo, y después de eso, quedó olvidado. No era ni bueno ni malo, solo dejó una sensación de indiferencia. Mi hermano también tiende a tener algunas conversaciones locas mientras duerme, aunque no podemos saber si está hablando con familiares fallecidos o no. Es un poco extraño despertarlo por la mañana y encontrarlo en medio de una conversación con alguien a quien no puedes ver. Eso suena un poco extraño. Me recuerda a una vez que escuché a un amigo hablando en su sueño. Decía cosas sin sentido, pero era gracioso. Cuando lo desperté, no tenía ni idea de lo que había dicho. Es curioso cómo la mente funciona mientras dormimos, a veces parece que están en otro lugar. Al final, solo queda la risa y la curiosidad. No suena increíble si consideramos los hechos y le quitamos la fantasía. La parte más importante para sobrevivir a cualquier virus es mantenerse hidratado mientras se suda la fiebre. Una mezcla de hierbas lograría eso, y dependiendo de las plantas, le daría un buen conjunto de vitaminas para evitar la desnutrición. El medio utilizó la teatralidad. Así es como probablemente se mantuvo en el negocio. La fiebre naturalmente alcanzará su punto máximo y desaparecerá después de aproximadamente una semana. Tu tío tardó un poco más. Básicamente, había una mujer que era una herbolaria talentosa que utilizaba hablar con los muertos, como su punto de marketing. Conocí a una amiga que era muy buena con las plantas. Siempre decía que podían curar casi cualquier cosa. Una vez, su abuelo tuvo fiebre y usó una mezcla de hierbas que ella le preparó. Dijo que lo ayudó a sudar y sentirse mejor. Mientras tanto, ella bromeaba sobre comunicarse con los espíritus para vender sus mezclas. La gente le creía, y eso la mantuvo en el negocio. Era curioso cómo funcionaba todo. ¿Seguro? Una historia que mi padre compartió conmigo fue cuando estaba en casa durante el día. A lo largo de la mañana escuchó algunos ruidos suaves alrededor de la casa. Como si algo estuviera corriendo por ahí. Realmente extraño. Entonces se fue a acostar para tomar una siesta, y a los pocos minutos, escuchó el ruido en el pasillo y sintió que algo corría hacia el costado de la cama.
Mantuvo los ojos cerrados y golpeó lo que estaba a su lado. Golpeó algo físico y la cosa que golpeó hizo un chirrido y salió corriendo de la habitación. Mi mamá experimentó ruidos extraños provenientes del bosque una noche cuando era niña. Estaba andando en bicicleta por la carretera a millas de distancia de cualquier persona o cosa. Oyó que llamaban su nombre desde los árboles. No hay nadie alrededor. Todavía escucha que la llaman por su nombre. Se alejó lo más rápido que pudo hacia casa. En otra experiencia que involucró a ambos padres, vieron aparecer una cara blanca gigante encima de su cama al mismo tiempo en medio de la noche. Los despertó diciéndoles todo estará bien. Durante la mañana, se percibieron unos suaves ruidos de pitter-patter en la casa, como si algo estuviera correteando. Era realmente extraño. Al acostarse a dormir un rato, no tardó en escuchar el sonido proveniente del pasillo y sintió algo acercarse rápidamente al lado de la cama. Podría ser un erizo. Sería buena idea revisar detrás del televisor. Supongo que te perdiste la parte en la que me sentaba en la cama y movía físicamente mi cuerpo. He tenido parálisis del sueño en algunas ocasiones distintas. Conozco la diferencia. Este no fue uno de esos incidentes. Editar, también me gustaría mencionar que los incidentes de parálisis del sueño no dejan impresiones duraderas durante 22 años. Un suceso similar puede ocurrir sin que haya parálisis real. La mente permanece en un estado de sueño, pero al estar parcialmente despierto, se confunde con la realidad. Es importante señalar que los episodios de parálisis del sueño no dejan impresiones duraderas de muchos años. Sin embargo, pueden afectar a quienes no comprenden lo que sucedió. Muchas leyendas sobre brujas de épocas pasadas y relatos de extraterrestres en tiempos más recientes tienen su origen aquí. Había 2 ventanas al otro lado de la habitación, y solo un calentador y un armario sin usar al lado de la bicicleta. Estábamos en su habitación mientras se desarrollaba la fiesta en el piso de abajo y teníamos la ventana abierta, debido al humo. Estábamos en su cuarto mientras la fiesta seguía abajo. Teníamos 2 ventanas, la calefacción encendida y un armario sin usar al lado de la bicicleta. El humo nos obligó a abrir la ventana. Era un momento extraño, charlando y riendo, mientras la música sonaba de fondo. Al final, el aire frío nos hizo volver a la fiesta, pero esos minutos tranquilos fueron un respiro en medio del caos. Sí, /R/Let's Not Met es bueno, pero debes buscar por publicaciones con las calificaciones mejores. Hay muchas publicaciones tontas de personas que hicieron que alguien los mirara raro en el metro o algo así. Dios mío. Este vagabundo me miró. Violador totalmente raro. Tonterías. Pero en general, ese sub me ha asustado mucho más que /R/Noslet. La verdad es que esos relatos pueden ser bastante inquietantes. Recuerdo un amigo que se obsesionó con leer historias de ese tipo. A veces, se pasaba horas en Reddit, solo para contarme lo que había leído. La mayoría eran sobre encuentros extraños o gente que sentía que los miraban. A veces se ponía tan nervioso que ni quería salir. Era como si los relatos se le estuvieran subiendo a la cabeza. O los trucos mentales del mundodisco de Terry Pratchett. La gente no puede ver a la muerte, incluso aunque esté justo delante de ellos. No pueden creer que él esté allí, así que se convencen a sí mismos de que no está y simplemente no lo ven. Pero, por supuesto, los niños pueden verlo, porque no conocen nada mejor. Recuerdo una vez que estábamos en un parque, y un niño pequeño dijo que podía ver a un hombre con una capa negra. Los adultos solo se rieron, porque no veían nada. El niño lo señaló y decía que era el que viene a llevarse a la gente. Nadie le creyó hasta que se fue. A veces, los niños ven cosas que nosotros, los adultos, preferimos ignorar. Es interesante cómo cambia nuestra percepción. No puedo soportar escuchar cosas afuera mientras intento dormir. Utilizo un ventilador durante todo el año para eliminar cualquier otro ruido. Pero supongo que si alguien está intentando entrar en tu casa, eso es algo que realmente necesitas escuchar. Me alegro mucho de que lo hayas oído y de que no haya podido entrar por la fuerza en tu casa. Es cierto, a veces es difícil dormir con ruidos de afuera. Yo también uso un ventilador para bloquear el sonido. Pero tener esa alerta sobre posibles peligros es importante. He tenido amigos que han pasado por situaciones similares, y siempre es mejor estar alerta. Al final, la seguridad lo es todo, incluso si eso significa perder un poco de sueño. A veces eso es casi peor que el juego sea malo. Al menos un mal juego te hace sentir algo. El último juego que me hizo sentir así fue Dead Island.
Lo terminé porque, ¿por qué no? Lo guardé y no lo he vuelto a tocar desde entonces. No es bueno, no es malo, solo. Me. A veces, esos juegos que no generan nada son los peores. Recuerdo cuando jugué un título que todo el mundo recomendaba, pero al final me sentí igual. Lo terminé solo por terminarlo, sin ganas de volver a jugar. Es frustrante invertir tiempo en algo que no deja huella. Al final, es cuestión de encontrar algo que realmente valga la pena. También es la razón por la que preguntarle a mi hijo qué pasa es un mal camino a seguir cuando él, a los 5 años, está de humor para recibir más atención. Intenta leer en frío cualquier cosa que obtenga la máxima simpatía. Ha funcionado varias veces antes porque logra dar con algo que es peligroso o probable y genera simpatía. Otras veces se equivoca bastante. Recuerdo una vez, cuando tenía entre 2 y 3 años, me dijo que no quería ir a la escuela. Cuando le pregunté por qué me dijo que le dolían los dedos de los pies. Muy lejos de la marca en eso. En otra ocasión nos dijo que le dolía la rodilla y no podía caminar. Después de una visita a un especialista en ortopedia infantil, una serie de radiografías y un análisis de sangre, de repente pudo caminar bien. Por suerte para él, ese año ya habíamos alcanzado el máximo de nuestro deducible familiar. ¡Hurra! Es curioso cómo los niños pueden manipular las situaciones a su favor. Recuerdo un momento con un amigo que siempre decía que no quería ir a la escuela por alguna excusa extraña. Un día, fue su tobillo lastimado. Al final, resultó que solo quería un día libre. A veces, esas lesiones son más sobre la atención que realmente sobre el dolor. Al final, siempre terminamos cediendo. Absolutamente, por suerte aprendí esa lección con un oso negro allí. Vi bastantes osos pardos mientras practicaba piragüismo y ciclismo de montaña en el noroeste de Montana y estoy seguro de que habría sido una experiencia mucho menos placentera. Eso es interesante. Me acuerdo de una vez que un amigo se encontró con un oso. Estábamos de campamento y decidió acercarse. Afortunadamente, se detuvo a la distancia adecuada. Los osos pueden ser impredecibles. Desde ese día, siempre llevamos spray de pimienta y evitamos dejar comida afuera. Aprendimos a mantener la distancia y respetar su espacio. Fue una experiencia que definitivamente nos hizo más conscientes de la naturaleza. A lo largo de la mañana escuchó algunos ruidos suaves alrededor de la casa. Como si algo estuviera corriendo por ahí. Realmente extraño. Entonces se fue a acostar para tomar una siesta, y a los pocos minutos, escuchó el ruido en el pasillo y sintió que algo corría hacia el costado de la cama. Suena como un erizo. Mira detrás del televisor. No manches, eso suena raro. Parece que hay un animalito en su casa. Tal vez un erizo, pero quién sabe. A veces, esos sonidos pueden asustar. Lo mejor es echar un vistazo, no vaya a ser un problema. Revisar detrás del televisor puede ser una buena idea. A veces es mejor actuar rápido antes de que se convierta en otra cosa. El mismo incidente puede ocurrir sin una parálisis real. Tu mente todavía está en un estado de sueño, pero como estás más o menos despierto, se mezcla con la realidad. Editar. También me gustaría mencionar que los incidentes de parálisis del sueño no dejan impresiones duraderas durante 22 años. Pueden hacerlo, si la persona no comprende lo que sucedió. Muchas historias de brujas de siglos anteriores y de extraterrestres del último provienen de esto. Experimenté una especie de parálisis del sueño en la que percibía una figura pesada en mi cama. A pesar de que han pasado 3 décadas, esa sensación persiste en mi memoria. Me gustan los primeros 3/4 de la película. Creo que, cuando mostraron menos Babadook fue mucho más espeluznante. Perdió mucho su encanto cuando empezaron a mostrar cada vez más al monstruo. /spoiler. Entiendo lo que dices. A veces, lo que no se muestra puede ser más impactante. Recuerdo una vez que vi una película de terror y las partes más inquietantes eran las sombras, no el monstruo en sí. La imaginación puede ser más aterradora que lo que vemos. Es curioso cómo el miedo se construye a partir de lo desconocido. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.